Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta audiencia. Buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Jueves 13 de junio del 2024, 14:42 de la tarde, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, va a realizar la audiencia de solicitud de variación de medida coercitiva formulada por la defensa de don Oscar Javier Peña Aparicio en el expediente 23-2018-30. Investigación seguida en su contra por la presunta comisión de delito de cohecho activo específico y otro en agravio del Estado. Esta audiencia además está registrándose en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, señor fiscal. Por la defensa del señor Goyena, perdón, del señor Peña Aparicio, doctor Goyena. Doctor Espinosa, perdón. Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal. Buenas tardes con todos. Interviene Julio Espinosa Goyena, con registro de colegiatura 28C24 del Colegio de Abogados de Lima, como abogado del señor Oscar Javier Peña Aparicio. Correo electrónico espinosagoyena@gmail y demás datos ya consignados también en audio. Gracias. Por la defensa pública. Señor magistrado, muy buenas tardes. En esta oportunidad, el defensor público, Edgar Caihualpa Quispe, con colegiatura ICA 7260, teléfono celular 972-0618, casilla electrónica 121342. Gracias. Gracias, doctor. Se encuentra presente la defensa de... Dígame, doctor Espinosa. Sí, señor magistrado, se encuentra también presente el señor Oscar Peña. Para que se acredite. Solicito su acreditación. Ok, gracias. Señor Peña, por favor, su nombre completo y su DNI. Oscar Javier Peña Aparicio, DNI 07610180. Gracias. Doctor Cayahualpa, se encuentra presente la defensa del señor Peña, que es el doctor Espinosa Goyena. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Con su permiso, señor magistrado. Gracias. Gracias. ¿Algún escrito que se haya presentado, Cristian? No, señor juez, en el plazo de las 24 horas, ningún escrito. Gracias. Doctor Espinosa, tiene 15 minutos para escuchar sus argumentos en esta audiencia. Bien. Señor magistrado, en mi condición de abogado, el señor Oscar Javier Peña Aparicio, en la presente causa, sustentamos las consideraciones de nuestra solicitud de cesación de todas las medidas de comparecencia restrictiva dictadas en su momento mediante resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en fecha 10 de mayo del año 22. Consecuentemente, es nuestro pedido específico que se dejen sin efecto todas las 4 medidas de comparecencia restringida impuestas en su oportunidad y se imponga en su lugar el mandato de comparecencia simple, bajo las siguientes consideraciones. Primero, es importante como premisa señalar, señor magistrado, que a mi patrocinado se le impusieron 4 reglas de conducta y solicito me permita y me dé autorización para que mi abogada interconsulta pueda compartir una breve presentación. De acuerdo, doctor. Adelante. Bien, señor magistrado, la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de fecha 10 de mayo impuso las siguientes reglas de conducta. Primero, obligación de presentarse cada 30 días, a los fines de mes, al Juzgado Supremo para dar cuenta de sus actividades y cumplimiento de los mandatos de la autoridad pertinente, competente. Segundo, no ausentarse de Lima Metropolitana sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria e impedimento de salir del país por 18 meses. Tercero, prohibición de comunicarse con los procesados y testigos en la presente causa. Cuarto, prestar una caución económica equivalente a 350.000
nuevos soles. Esas fueron las reglas de conducta y ahora voy a explicar cuáles son los fundamentos de nuestra pretensión y de nuestra solicitud. Lo primero que quiero explicar, señores magistrados, es que en este caso nosotros no estamos sustentando nuestro pedido en referencia a la imputación o a lo que en teoría se denomina el fumus bonis iuris, porque esas son cuestiones que ya las hemos planteado además a través de otras incidencias y que se discutirán en otro momento, ¿no? Léase excepción de improcedencia de acción o sobreseimiento. Nuestra petición específica en este momento basa nuestra solicitud en la modificación tangible y evidente al presupuesto peligro procesal y al haberse modificado en una suerte de línea de tiempo entre el 10 de mayo del año 22 y el día de hoy, las circunstancias que han determinado el decrecimiento, la dilucidación absoluta de cualquier indicio de peligro en su vertiente de fuga o de obstaculización, que es el eje de nuestra petición. Recordar, señor magistrado, para no tener que referirme a amplia jurisprudencia o doctrina que existe sobre la materia, me voy a limitar y me voy a referir a una resolución dictada por su despacho en esta causa. Me refiero a la resolución número 27 del 15 de enero del presente año. En aquella oportunidad, su despacho afirmó una regla que para nosotros es la premisa. La comparecencia con restricciones, dice su resolución en el fundamento 4.7, se sustenta y debe sustentarse en la gravedad del peligro procesal. Ergo, a menos riesgo procesal, menos intensidad de las medidas, y si el riesgo decae, ya no existe a la luz de las evidencias, pues tampoco se justifican en términos de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad las restricciones impuestas en su momento. Han pasado al día de hoy 2 años y 1 mes desde que estas medidas están vigentes y no fundamos nuestra pretensión en el solo transcurso del tiempo como hecho natural, sino en todo lo que ha sucedido como hechos del proceso y hechos inclusive externos al proceso que denotan lo que estamos planteando como premisa, la inexistencia de riesgo procesal. Explico. ¿Por qué solicitamos la variación, la cesación en sentido estricto y la eliminación de la primera regla? Es decir, la regla que obliga a mi patrocinado a suscribir cada 30 días y dar cuenta de sus actividades. Pues porque, como lo vamos a demostrar cuando expliquemos la existencia de nuevos elementos de convicción, esta regla ha cumplido cabalmente su finalidad y el cumplimiento estricto de la misma evidencia su falta de necesidad en lo que queda del proceso. En segundo lugar, ¿por qué cuestionamos la falta de necesidad de mantener vigente la caución ya cumplida? Porque la naturaleza de la caución como regla de conducta equivale a la imposición de una garantía de carácter económico que, valga la redundancia, garantiza, resguarda o asegura la existencia de un riesgo. Ante la inexistencia de un riesgo o ante el decaimiento de una suerte de consideración de peligrosismo procesal, pues no se justifica tampoco mantener una garantía económica. Por eso es que en muchísimos procesos la garantía económica se deja sin efecto y es más, hasta se devuelve a los imputados pese a que el proceso no haya culminado. Tercera regla, la prohibición de comunicarse con testigos o coimputados en la presente causa. Vale precisar que la resolución que impuso esta medida de la Corte Suprema no hace una precisión que para nosotros era importante ponerla de relieve en este momento. No se refiere si esa prohibición de comunicación es solamente durante la fase de investigación o durante todo el proceso.
Y obvio que es importante hacer esa precisión porque en tanto medida restrictiva, sí es fundamental para la adecuada y legítima restricción de un derecho fundamental que esté debidamente acotada y precisada el alcance de esa medida. Pero en su momento, el órgano que dictó esta regla no hizo esa precisión. Sin perjuicio de eso, lo que sí debemos señalar nosotros es lo siguiente. Lo ha establecido el acuerdo plenario de la Sala Nacional, de la Corte Nacional, del 22 de septiembre del año 23, ha establecido que la imposición de esta restricción de la prohibición de comunicación con testigos o imputados, coimputados, se debe basar en la existencia de un peligro acreditado, de un peligro evidenciado, de un peligro concreto. Es más, citamos como fundamento de nuestra pretensión la sentencia de casación 2448, año 2021, nacional, en su fundamento quinto, 02 de septiembre del 22, dice claramente: es inaceptable que esta medida, la prohibición de comunicación con testigos o coimputados, se imponga de manera prospectiva, es decir, en abstracto y ante una simple posibilidad de que en las siguientes fases del proceso se genere esta suerte de riesgo, salvo que haya un dato concreto que evidencie que ha existido algún tipo de conducta de influencia negativa hacia órganos de prueba o hacia coimputados. Repito, declaración de la Corte Suprema Casación 284821 y acuerdo plenario de la Corte Nacional del 22 de septiembre, de todos los jueces de la Sala Nacional, de la Corte Nacional, del 22 de septiembre del 2023. Por lo tanto, esta restricción, a nuestro criterio, en los términos que se encuentra planteada, lesiona, restringe innecesariamente el derecho fundamental a la libre comunicación, el derecho al desarrollo de la personalidad, inclusive el derecho al trabajo, a los que mi patrocinado tiene derecho. Y luego, la cuarta regla, que es la prohibición de no ausentarse de Lima metropolitana sin perjuicio, sin permiso previo del órgano judicial, es una regla que, por el modo como se ha impuesto en este proceso, termina siendo mucho más restrictiva, mucho más afectiva que inclusive el impedimento de salida del país. Al día de hoy, podemos afirmar que si bien en esta causa el impedimento de salida del país caducó por vencimiento temporal, la restricción del derecho al libre tránsito está siendo intensa, innecesaria y desproporcionadamente afectada por esta regla, porque al no poder mi patrocinado transitar más allá de los linderos, no de Lima departamento, ni tampoco de Lima provincia, sino de Lima metropolitana, su radio de actividad personal, familiar, laboral, está severamente afectada en un proceso en el que no ha existido ningún riesgo o dato que induzca a pensar que hay peligro, en este caso, de fuga. En otras palabras, señor magistrado, el señor Peña hacia el sur no puede ir más allá de Villa María del Triunfo. Hacia el norte no puede ir más allá de Ancón. Hacia el este, mi patrocinado no puede ir más allá de San Juan del Lurigancho. Y hacia el oeste, mi patrocinado no puede ir más allá de la cuadra 15 de la Avenida Colonial, porque ya ingresa a la provincia del Callao. Ese tipo de restricción, señor magistrado, es absolutamente, en este caso, injustificada y tremendamente efectiva, porque hay nuevos elementos de convicción. Está claro que un pedido de cesación se basa en la existencia de nuevos elementos de convicción, que son los que a continuación voy a explicar y voy a presentar en la presentación que voy a resumir cuáles son esos nuevos datos. Nuevos elementos de convicción. Primero, y solicito por favor que me vuelva a autorizar compartir la pantalla para presentar los documentos que estamos sustentando, señor magistrado. Adelante, doctor.
Primero, en lo que corresponde al cumplimiento estricto de la regla de cumplir con registrar sus actividades cada fin de mes, mi patrocinado, desde la fecha que se dictó la resolución que impuso estas medidas, mayo del 22 hasta la actualidad, ha cumplido estrictamente con un registro que además incorpora un registro con geolocalización, y la evidencia establece que todos los registros se han hecho dentro del radio establecido por la orden judicial. En pantalla, solo la primera, porque son cerca de 22 registros. No vamos a pasar todo porque sería sobreabundante, solamente la primera acta de mayo del 22 y a continuación, siguiente, el acta final del mes de abril del 22, que es el último acta de la cual nosotros tenemos en este momento registro, sin perjuicio de que en el mes de mayo no tenemos el acta a la mano porque no se nos ha entregado todavía el documento, pero en el mes de mayo último, mi patrocinado también cumplió exactamente con este tipo de registro que está documentado y obra en el expediente que usted tiene también bajo su dominio. Segundo, a mi patrocinado se le autorizó a realizar viajes. Primero, al interior del país. Viaje que se produjo entre el 10 y 22 de julio. Segundo, viaje al extranjero que se produjo entre el 5 y el 9 de octubre, ambos el año pasado. Y ahí tiene usted la evidencia de cómo mi patrocinado, cumpliendo estrictamente la orden judicial, dio cuenta del retorno a sus actividades del viaje, como por ejemplo en este viaje al extranjero, de un periodo absolutamente corto. No fueron ni 4 días los que estuvo fuera del país conforme a su permiso, y ahí está el informe de sus actividades. Luego, por supuesto que hemos documentado una serie de datos para establecer el arraigo familiar de mi patrocinado. Obra ya en nuestro documento, obra en nuestra solicitud, el conjunto de datos que dan cuenta de la existencia de un arraigo familiar que establece que mi patrocinado tiene una familia constituida, pero sobre todo hijos y nietos. Podemos presentar, entre otras, esta partida de nacimiento de fecha 4 de abril del 23, del último nieto de mi patrocinado, que da cuenta de un hecho adicional sucedido en este último periodo que afianza sus lazos y la existencia de un suficiente arraigo familiar. A eso debemos agregar la existencia de suficiente vínculo o arraigo de carácter laboral. Y presentamos por eso la constancia de trabajo que establece que mi patrocinado desde el 1 de septiembre del 22, por eso es un nuevo elemento de convicción. Las medidas se impusieron en mayo del 22, desde el 1 de septiembre del 22 hasta la fecha, mi patrocinado se desenvuelve y ejerce la función de gerente comercial en la empresa pesquera Don Américo, realizando diversas funciones que también se han detallado y explicado en el siguiente documento, que tienen que ver, entre otras, con la planificación, organización y diseño de estrategias comerciales referidas al rubro de la empresa para la cual mi patrocinado labora. Por si ello fuera poco, existe un arraigo posesorio también acreditado, que lo estamos documentando con diferente información que establece que mi patrocinado tiene bienes a su nombre, inscritos a su nombre, y ahí está, creo que la mejor evidencia, los documentos actuales de este año de la declaración de impuestos prediales y arbitrios registrados a su nombre. Además de ello, indicar que dentro de los aspectos de carácter procesal para establecer su arraigo, los antecedentes de mi patrocinado. Podemos documentar 2 documentos fundamentales. Certificado de antecedentes policiales, presentado con fecha actual a la fecha de presentación de esta solicitud, que informa negativo. Negativo para certificado de antecedentes policiales. Asimismo, antecedentes judiciales, que lo presentamos en la pantalla, lo mismo. Negativo, no registra antecedentes judiciales.
Y por si ello fuera poco, para hablar ya de mayor arraigo procesal, sí es importante para nosotros, señor magistrado, para establecer que mi patrocinado sea sometido no solamente a la disposición dictada por su despacho o por el Ministerio Público en esta causa, que mi patrocinado ha sido llamado a declarar como testigo en otras causas. Y pongo ahí la relación breve de algunas de las causas a las que ha sido llamada, no de todas, pero como referencia, carpeta 1421, carpeta 24915, 2021, 0420, 3019 y 8124. En todas ellas citado como testigo y a todas ellas ha concurrido, ha asistido al llamado de las autoridades, sea de manera presencial, física o virtual, según lo dispusieron las autoridades. Obvio, yo no puedo presentar el contenido de estas diligencias porque tienen carácter reservado, pero en presunción al principio de veracidad, en tributo al principio de veracidad, solicito que esta información se dé como cierto. Y por estas consideraciones, y voy finalizando ya con esto, algunas ideas importantes. En la línea de tiempo que voy a presentar en este momento, es importante lo siguiente. Probablemente el Ministerio Público pueda sostener, como alguna vez lo ha sostenido, en otros casos me refiero, que la existencia solo de la acusación fiscal ya es un hecho que denota incremento de peligro procesal. Pues, señor magistrado, en esta causa, la acusación fiscal data de 11 de enero del 23. Con posterioridad a la acusación fiscal, el despacho judicial emitió la resolución 13 autorizando el viaje de mi patrocinado a la ciudad de Piura, como lo hemos explicado. Y con posterioridad también a la acusación fiscal, el 20 de septiembre del 23, se le autorizó mediante resolución 16 el viaje al extranjero Ciudad de Buenos Aires. Ambos viajes absolutamente documentados con los informes de retorno correspondiente. Por eso, las siguientes ideas finales a modo de, digamos, datos adicionales para su consideración. La acusación fiscal no incrementó en sí mismo algún riesgo procesal. Caso contrario, el fiscal hubiese solicitado alguna medida de comparecencia adicional. Como usted sabe, en la acusación fiscal es potestad del fiscal modificar las medidas restrictivas, hacerlas más intensas a criterio del persecutor. Eso no sucedió. La acusación data del 11 de enero y no solicitó modificación en absoluto de ninguna regla respecto de mi patrocinado, ni respecto de los otros acusados. Segundo, es importante también que usted conozca que en este caso no se imputa delito de organización criminal ni como tipo principal ni como agravante. Por lo tanto, no puede atribuirse ninguna consideración de orden procesal que se aplique a ese tipo de casos. Tercero, o tercera idea final. Como hemos dicho, existiendo ya acusación, se concedió permisos judiciales de viaje, los cuales fueron suficientemente acreditados a su retorno. Y lo más importante, esas decisiones que dictó su despacho, señor magistrado, fueron consentidas por la Fiscalía porque nunca las impugnó, no cuestionó jamás que esos viajes generasen, no apeló las resoluciones para discutir que había o no incremento de riesgo procesal. Y finalmente, también es un dato, y con esto concluyo, es necesario tenerlo presente, que la acusación data de enero del 23, a la fecha no se ha llevado adelante todavía la fase intermedia, pero eso no obedece a cuestiones imputables ni a la defensa, menos a mi patrocinado, porque es un dato acreditado en el caso, que no se ha concluido con la etapa de investigación, por decirlo de una manera un poco trunca, debido a un peritaje que no se ha realizado por parte de la Fiscalía hasta el día de hoy por razones logísticas y administrativas internas al Ministerio Público. En modo alguno imputables a mi patrocinado. Por todas esas consideraciones, es importante sustentar que estamos ante un caso donde las medidas son por demás innecesarias, desproporcionadas, teniendo en cuenta además, y con esto sí concluyo, señor magistrado, un dato que es hecho público y notorio. En los últimos días, específicamente el día de ayer, había un caso de gran connotación y relevancia judicial y de interés público, que es el caso de Fuerza Popular. En aquel caso, el día de ayer, se ha hecho de conocimiento público que el Poder Judicial, la autoridad jurisdiccional, ha establecido en un caso
de muchísimo mayor gravedad por los términos imputados. En un caso donde además hay un juicio oral inminente que se empieza dentro de 2 semanas, el Poder Judicial ha concluido que los imputados no tengan restricciones intensas. Es más, en el caso, y nos parece absolutamente válido y justificado y razonable, en el caso de la señora Fujimori, el día de ayer se ha decidido que la restricción de no ausentarse del lugar de su residencia es una restricción absolutamente restrictiva, y por eso es que, estando en un proceso mucho más complejo, mucho más grave, con un juicio oral que se va a iniciar en 2 semanas, los procesados tienen mandato de comparecencia simple, sin las restricciones que corresponden por ser razonables en ese caso. Con mayor razón, en el caso de mi patrocinado Oscar Peña Aparicio, por todos los fundamentos que hemos expuesto. En tales consideraciones, solicitamos entonces se declare fundada nuestra pretensión. He concluido, señor Mujita. Gracias, doctor. Doctor Prado tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo. Sí, muy amable, señor juez supremo. Yo voy a partir por lo último que acaba de mencionar el señor abogado. Ha comparado el caso de Fujimori, que es un caso para él, abogado de mayor envergadura, mayor complejidad, mayor importancia. En derecho penal, señor, no hay casos de mayor importancia o mayor envergadura. Todos los casos son complejos y todos los casos son importantes, incluyendo, es muy importante el caso de su patrocinado. No solamente es importante el caso de Keiko Fujimori. Eso es en principio. Consecuentemente, nunca hay 2 casos iguales. Esos serán criterios de un juez de otra jerarquía. Y el criterio de otro juez no tiene por qué imponerse al criterio suyo, señor juez supremo. Eso en principio. En segundo lugar, yo quiero decir que hay reiterada jurisprudencia, que es innecesaria repetirla también, como dice el abogado, que las personas que están sometidas a un proceso o una investigación, y en este caso ya una acusación como es el acusado, no tienen la misma condición jurídica que cualquier persona que no tiene encima un proceso penal. Reiterada jurisprudencia. Básicamente lo que ha hecho el abogado del acusado Oscar Javier Peña Aparicio es decirle a usted, señor juez, hay nuevos elementos de convicción que van a convencerlo a usted para que pueda variar la comparecencia con restricciones por una comparecencia simple. ¿Y cuáles son esos nuevos elementos de convicción? El cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República. O sea, con la lógica del señor abogado, todas las personas que cumplen las reglas de conducta, entonces son nuevos elementos de convicción. Y consecuentemente, por haber cumplido una regla de conducta, hay que variarse. Si no cumple, señor, se varía por una restricción mucho más gravosa. Ha mencionado que ha concurrido como testigo a otras investigaciones. Si no concurre, señor, se va a disponer su conducción compulsiva. Ha concurrido, se ha hecho que usted, el juzgado, pueda saber lo que hace mensualmente y por medio de una videovigilancia. Bueno, señor, solo queda eso sí en la realidad, queda en manos de la buena fe, pues donde se encuentra ese día de la videovigilancia su patrocinado. El cumplimiento de esta regla de conducta, entonces, es un nuevo elemento de convicción. A criterio de la Fiscalía no hay ningún nuevo elemento de convicción, señor juez. Yo voy a partir de una premisa, conforme ya manifestó el abogado. El auto de apelación del 10 de mayo del 2022, donde se revoca la premisa esta de la solicitud de prisión preventiva y donde no se puso a derecho, por supuesto, su patrocinado, con todo derecho. La sustituyen por el mandato de comparecencia con restricciones, pero ¿qué dice la Corte Suprema? Hasta el momento no se advierten nuevos elementos de convicción que resten el estándar de sospecha fuerte que sustentó el mandato de prisión preventiva. Ojo, 10 de mayo del 2022. Y asimismo también la Corte Suprema que dice, debe dictarse en su reemplazo el mandato de comparecencia con restricciones atendiendo al alcance del riesgo de fuga, si bien disminuido, permanece vigente
aunque en menor grado, y a la gravedad de los delitos materia de inculpación. Eso no lo ha dicho la defensa porque, por supuesto, no le conviene decirlo. Consecuentemente, cuando la investigación estaba en investigación preparatoria, es que le varían. ¿En qué etapa procesal estamos en el avance progresivo de un proceso, señor juez del Supremo, que usted ya ha emitido muchas decisiones en ese extremo? Estamos en la etapa intermedia. Es cierto que la defensa se ha adelantado y ha referido, seguro la fiscalía va a decir que porque hay una acusación, es que definitivamente la etapa se había puesto más gravosa. Hemos pasado de una sospecha fuerte a una sospecha suficiente, y eso lo sabe muy bien como Acaeli. Su patrocinado, Óscar Javier Peña Aparicio, está acusado por ser autor del delito de cohecho activo específico, previsto en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal, como autor del delito de cohecho activo genérico, previsto en el primer párrafo del artículo 397 del Código Penal. Se han solicitado 12 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación principal de 12 años, pena de multa de 730 días. Consecuentemente, existe una sospecha suficiente para la Fiscalía, que es la que nosotros estamos sustentando para pasar al siguiente estadio procesal. Asimismo, el señor ha leído, el señor abogado, un argumento de la resolución emitida por su despacho, la resolución número 27 del 15 de enero del 2024 de este año, cuando el propio abogado, respecto a su patrocinado, solicitó la variación de la regla de conducta de no ausentarse en la ciudad de Lima. Solo pretendió variar esa regla de conducta, si es que se acordarán, aunque usted tiene muchísimos casos. Pero en esta su propia resolución, que no lo ha leído el abogado, en el fundamento séptimo, ¿usted qué dice? Octavo, punto tercero, folios 10 o página 10 de su resolución. No se toma en consideración que es en la etapa de juzgamiento donde se realiza la actividad probatoria, por lo que la regla de conducta busca proteger la prueba durante todo el proceso y no resulta ser desproporcional que el ámbito de su aplicación sea también para la siguiente fase, más aún si se tiene en cuenta que la regla de conducta no fue impuesta desde el inicio de la investigación, luego que el mismo procesado permaneció en calidad de no habido, hasta que se le varió la medida. Y prosigue en el fundamento noveno. La regla de conducta no impide que el procesado, cuando lo requiera, pueda ausentarse de la localidad donde reside, Lima Metropolitana, ya que lo que se le requiere es que solicite autorización al Juzgado Supremo, el que evaluando la necesidad, urgencia, justificación de dicha ausencia, la conceda o no. O sea, el dar cumplimiento a su resolución, señor Juez Supremo, las solicitudes que ha hecho y las autorizaciones que usted ha dado, para la defensa es un nuevo elemento de convicción. Es necesario recordar lo que acá en puridad, señor Juez Supremo, no voy a repetir lo que es la comparecencia con restricciones, ni cuál es el objetivo de una comparecencia con restricciones. Es la de asegurar la permanencia, que acuda el procesado durante todas las etapas del proceso, hasta que se dicte una sentencia definitiva. Claro está que existe la variabilidad, y la variabilidad tiene que ver básicamente con la regla rebus sic extantibus, que no lo ha mencionado el señor abogado. Reiterada jurisprudencia, por mencionarle una, Sala Penal Permanente de la Apelación 108-2023. ¿Qué dice la cláusula rebus sic extantibus? Se produce cuando se modifican las cosas o desaparecen los elementos que estuvieron presentes al concederla. Cuando el la Sala Permanente de la Corte Suprema le impuso comparecencia con restricciones y lo único que está haciendo su patrocinado es cumplir con esas reglas, ¿cuáles son esos nuevos elementos que habrían hecho desaparecer los que tuvo en cuenta los señores jueces supremos de la Sala Penal Permanente? Ninguna. Luego de la acusación que se ha efectuado, el propio procesado Óscar Peña Aparicio
a través de su defensa, lo que ha hecho con todo derecho es deducir excepciones, deducir que ha deducido, ha presentado escritos ofreciendo pruebas, deduciendo control sustancial, deduciendo improcedencia de acción, formulando sobreseimientos, 2 veces improcedencia de acción, igual que su coprocesada, que eso no podemos dejar de lado, Elena Mercedes Revilla Menéndez, que es una persona, una profesional abogada, que trabajaba, por lo menos durante todo este proceso, se tuvo conocimiento, trabajaba para Óscar Peña París, en una de sus empresas. Y cuando solicitó inclusive a su trabajadora para que viaje a la ciudad de Tumbes a hacer situaciones laborales su empresa, su juzgado se las concedió. Consecuentemente, señor, acá lo único que se está dando es cumplimiento a las restricciones impuestas por el órgano jurisdiccional. No hay un nuevo solo elemento de convicción que modifique esa comparecencia con restricciones. El señor es una persona que goza, como lo he dicho, de solvencia económica. Es más, no ha dado cuenta que a su escrito ha presentado su certificado de movimiento migratorio, donde se da cuenta de las facilidades para abandonar el país. Es cierto que no tiene impedimento de salir del país, pero hay que asegurar su permanencia. Así como el señor abogado hace una comparación con otro caso, también haré comparación pues yo con otro caso. En igual situación jurídica de un procesado que usted ya sabe, señor juez supremo, igual comparecencia con restricciones, pedía irse al extranjero y justo a Argentina, ¿dónde está? Hasta ahora no vuelve. Facilidades de abandonar el país, condición económica, facilidades para estar fuera del país. Y la única restricción que se le está pidiendo ahora, entre otras, es la de no ausentarse de la ciudad de Lima. Las otras restricciones igualmente sirven para asegurar el normal desempeño de la etapa de juzgamiento que estoy convencido que vamos a llegar de este proceso penal. En consecuencia, señor juez supremo, no existe ningún nuevo elemento que haya hecho desaparecer las razones por las cuales se le impuso la comparecencia con restricciones. Por último, debo de decir, sí me llama poderosamente la atención que el señor abogado lo haya referido en su alocución verbal, en forma mucho más calmada, creo, que en la escrita, donde dice que hasta la fecha no está avanzando este proceso porque la Fiscalía no cumple con realizar la pericia ordenada por el órgano jurisdiccional. Y en su escrito pone que nosotros nos hemos detenido en la disposición fiscal número 38 del 12 de abril de 2023 y adjunta esa disposición. O sea, para el abogado, desde abril del 2023, nosotros no hemos dado cumplimiento a lo ordenado por su despacho. Al parecer, o no tiene conocimiento del proceso, no ha revisado el proceso, o no sé qué está pasando ahí. Porque usted tiene pleno conocimiento, señor juez supremo, que luego de todas las acciones realizadas por la Fiscalía, le recordaré a usted, que al haber ordenado su despacho que se haga una pericia, hubo un informe técnico, el 0110 del 2023, donde en este informe técnico, donde se solicitaba realizar una pericia informática forense con el objeto de determinar si era posible variar o alterar el sistema de mesa de parte de la Corte Superior de Justicia del Callao a efectos de determinar que determinado escrito sea de conocimiento de determinado juez. ¿Qué dijo en este informe técnico la perito Karen Maribel Ramos Tito? No es posible realizar la pericia informática porque eso está denominado como una auditoría. No es una pericia, es una auditoría. Usted, con el criterio, que hay que respetarlo, así no estemos de acuerdo, usted dispuso de que no se dio cumplimiento al artículo 177. Esto es poner en conocimiento de los sujetos procesales el nombre del perito para que puedan designar otro. Y es en mérito a eso que usted dice, realicen una nueva pericia. Se han agotado todas las acciones. No existe un perito que realice ese tipo de pericias. No tiene la Fiscalía, no tiene la Fiscalía de Ciberdelincuencia, no tiene la policía,
se ha puesto en conocimiento ante usted. Y el último documento que hemos remitido a su despacho, señor juez supremo, es la de fecha 18 de marzo del 2024, según el cargo de recepción, donde luego de haber agotado las posibilidades de encontrar algún perito que haga esa pericia, se le ha puesto en conocimiento la imposibilidad de designar un perito informático, por lo que muy respetuosamente hemos solicitado a su judicatura que deberá proceder de acuerdo a sus atribuciones para materializar la referida pericia. Y su despacho, señor, mediante resolución número 16 del 9 de abril de 2024, puso en conocimiento los sujetos procesales, que han hecho hasta ahora, por lo menos la Fiscalía no ha sido notificada si por lo menos el abogado del acusado Óscar Aparicio ha hecho alguna observación, objeción, o ha dicho yo tengo un perito de parte, etc. Consecuentemente, no es de recibo que se diga que la Fiscalía no ha cumplido o está detenido este proceso. Este proceso sigue avanzando. Entenderá usted que se han iniciado muchas incidencias, como la del propio abogado Espinosa Bodeña, que decía que se debía de retrotraer, usted recordará, a la etapa de investigación preparatoria, cosa que fue desestimada por su despacho, ha impugnado inclusive eso, y se viene creando una serie de incidencias a lo largo de este tiempo. Por lo que vale a esta audiencia, señor juez supremo, con el mayor respeto, al margen, que es el fondo de esta diligencia, que es la de decirle a usted que no hay ningún nuevo elemento de convicción que modifique la comparecencia con restricciones, se declare infundado el mismo. Es todo, señor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Espinosa, tiene 7 minutos para su reclamo. Sí, señor magistrado, muy puntual. Empiezo por lo último también. Hemos señalado que la dilación del proceso, y lo hemos dicho explícitamente, no obedece a razones imputables a mi patrocinado, porque usualmente el ministerio imputa por una cuestión de criterio general atribuir dilaciones indebidas a acciones supuestamente dilatorias de los imputados, que no es el caso. Lo que yo he dicho es que el proceso no ha avanzado con una investigación trunca, y lo repito, por razones administrativas y logísticas, que son precisamente las que el señor fiscal está comunicando en este momento. Y esa información, por cierto, a nosotros se nos ha comunicado el 5 de junio, es decir, hace una semana, en una notificación donde recién se nos comunica y se nos corre traslado de todos los oficios e informes administrativos y logísticos a los cuales el señor fiscal se ha referido. También dice el fiscal que durante ese tiempo la defensa ha presentado una serie de incidencias. A ver, y acá sí tenemos que hacer la precisión. ¿A qué se refiere con una serie de incidencias? ¿Qué? ¿10, 20, un rosario de incidencias innecesarias, infundadas? Durante todo este tiempo, es decir, desde el momento que se ha presentado la acusación, lo que hemos planteado son nuestras defensas absolutamente legales de control de acusación formal y material, más nada. Y luego, el último pedido para que se deje sin efecto la apertura de la fase intermedia que usted ha resuelto, y luego de eso no ha habido absolutamente ninguna otra incidencia que no tenga que ver con las cuestiones referidas a las restricciones o a las medidas o a la medida de comparecencia. Así es que rechazamos en absoluto esa afirmación de una serie de incidencias como insinuando defensa maliciosa o injustificada. Luego, la Corte Suprema ya definió en la sentencia de casación 284821 nacional, en su fundamento 11º, estableciendo que dado el tiempo transcurrido y lo actuado en sede de investigación preparatoria, las restricciones o prohibiciones antes referidas, que son las reglas de comparecencia restringida, ya no tienen razón de ser, que la evolución del proceso puede ser tomada en cuenta en la medida que no hayan datos concretos que comuniquen alguna circunstancia notoria, tangible, de riesgo de obstrucción o riesgo de fuga. Luego, nuevos elementos de convicción. Por supuesto que existen, señor magistrado, los nuevos elementos de convicción, y sobre esto la Corte Suprema ya la ha definido ampliamente, no tienen que estar referidos únicamente a los hechos imputados. También uno puede
comunicar, presentar la existencia de nuevos elementos de convicción vinculados a los otros presupuestos de las medidas cautelares. En este caso, es la premisa de nuestra pretensión, nuevos elementos de convicción, que establece que el cierto grado de peligro procesal estimado a mayo del año 22, al día de hoy ha desaparecido. Y nosotros hemos sido claros. En mayo de 22 se impone esta medida porque, en efecto, como usted también lo ha manifestado, señor magistrado, en alguna resolución, existía, y esto es literal, un cierto riesgo en grado disminuido, pero existía cierto riesgo procesal. Mayo del 22. Han pasado más de 2 años y nuestra tesis es que ese cierto o disminuido riesgo se ha diluido de tal forma que el día de hoy es inexistente. Luego, la existencia de un simple avance del proceso per se, e insistimos, no es fundamento para establecer que el riesgo se hace más tangible. Lo hemos dicho citando otra vez la casación 2448, entre otras. No puede sostenerse o mantenerse una medida de coerción grave como estas, como las 4 que estamos planteando, solo sobre la base de un criterio prospectivo. Es decir, el señor fiscal dice, como que de todas maneras va a haber juicio, como que de todas maneras se va a determinar la responsabilidad. Esa es una expectativa del Ministerio Público. Es un acto de postulación, por cierto, pero en eso no se puede fundar una medida grave como estas, que según lo ha definido la jurisprudencia que estamos citando, y la que no citamos, que usted la conoce perfectamente y mejor que nosotros, se basa siempre en datos siempre concretos. Y termino con lo siguiente. Mi patrocinado, por supuesto que tiene un movimiento migratorio que lo hemos presentado. Por supuesto que tiene arraigo de los diversos tipos que hemos documentado y hemos explicado. Pues toda esa información, arraigo posesorio, arraigo laboral, arraigo procesal, arraigo familiar, son datos tangibles, elementos de convicción que se están presentando y que se han generado con posterioridad a mayo del 22. ¿Cómo esos nos van a constituir nuevos datos que afianzan, que refuerzan, que consolidan la situación favorable en términos de eliminación de riesgo procesal? Estamos seguros, señor magistrado, que usted va a considerar esos datos y en esos términos ratificamos nuestra pretensión de que se declare fundada nuestra petición. He concluido. Gracias, doctor. Doctor Prado, 7 minutos para concluir. Muy puntualmente, sí, señor juez supremo. O sea, según el criterio de la defensa, y que usted tendría que evaluar es que lo que quiere decirnos, antes de mayo del 2022, su patrocinado no tenía arraigo laboral, no tenía arraigo familiar, eso es lo que estaba sintiendo recién ahora, ¿no? Y le está diciendo usted que después de mayo del 2022 sí tiene arraigo laboral y sí tiene arraigo familiar, no resiste el mejor análisis. Y sí quiero mencionarle ante usted un concepto de lo que es un elemento de convicción, que al parecer puede haber un error. Aquellas son sospechas, indicios, huellas, pesquisas, actos de investigación que realiza el Ministerio Público en la etapa preliminar, investigación preparatoria formalizada, para estimar razonablemente la comisión de un evento delictivo que vincula al imputado como autor o partícipe. Es una definición de elemento de convicción. Ahora, el cumplimiento de las reglas de conducta que el señor abogado con todo derecho interprete como un elemento de convicción, en modo alguno así lo justifica. Le voy a mencionar una casación, la 1412 del 2017, porque no hemos mencionado demasiada jurisprudencia. Usted la conoce al detalle, señor juez. En la casación esta establece respecto a la comparecencia restringida que existe un plazo legal efectivamente para la comparecencia restrictiva, toda vez que constituye una medida coercitiva personal que por regla o en principio, una vez dictada, acompaña al proceso penal por el tiempo que éste dure. ¿Cuándo termina un proceso penal? En una condena. Consecuentemente, reitero, la única manera que se pueda variar esto es que llegue a conocer la parte que así lo solicita en aplicación de la regla rebus sic stantibus, que hayan desaparecido todas las razones que la sala penal permanente haya referido. Esto es, que haya desaparecido
la gravedad de los delitos materia de imputación, que haya desaparecido los hechos que se le imputan, hemos pasado a la etapa intermedia, ya estamos en una acusación con una sanción punitiva alta. Hay reiterados pronunciamientos suyos, señor, cómo es que el nivel o el grado de probabilidades, el riesgo de una fuga o de obstaculización se acrecenta en estas circunstancias. Más aún, también usted debe de evaluar, señor juez supremo, las condiciones económicas y las facilidades de abandonar, en este caso, la ciudad de Lima. Consecuentemente, no ratificamos en que se declare infundada la solicitud efectuada por la defensa de Óscar Peña Aparicio. Es todo, señor. Gracias, doctor Prado. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se valide la medida de comparecencia con restricciones que actualmente cumple su patrocinado por una de comparecencia simple y se declare fundada esta solicitud, así como de la Fiscalía que solicita se declare infundada. Siendo las 15:33, se concluye la presente audiencia y se notificará la resolución a sus casillas. Dígame, doctor. Claro, disculpen, en ejercicio del derecho de defensa, mi patrocinado acá presente. ¿Quiere algunas palabras? Quizá sus palabras finales. Le voy a dar unos minutos. Tiene 4 minutos, señor Peña. Disculpe. Sí, doctor, muy rápido. Buenas tardes, señor fiscal. Solamente para ratificarme todos los fundamentos que ha expresado mi defensa, y lo que yo quería decir, doctor, es que yo soy el mayor interesado en que afrontar este juicio para demostrar mi inocencia. Con esto voy a poder limpiar mi nombre y de mi familia, tal como lo he hecho ya en los casos del Callao y justamente el lavado de activos que ya lo acaban de archivar en forma definitiva. Exactamente como eso es que yo quiero demostrar mi inocencia, así que no tema el señor fiscal, que yo voy a estar presente en todas las audiencias, en todo lo que necesite para demostrar mi inocencia y decir mi verdad. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Gracias, señor Peña. Señor Peña, ¿qué edad tiene usted? ¿Ahorita? Sí. Sí, un segundito. Son 3:35. Ya tengo 65. No se preocupe. Bueno, siendo las 15:35, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.